Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio Reflexiones Pastorales en este primer domingo del mes de septiembre. Continuamos reflexionando en estos domingos del tiempo ordinario sobre la palabra de Dios y continúa esa trayectoria del camino de Jesús a Jerusalén, según la versión del evangelista Lucas. Todos los hombres, todos los seres humanos estamos dotados de razón y de conciencia. ¿Y quién conocerá el designio de Dios?, nos preguntamos, y muchas veces queremos trabajar la parte divina, por decirlo así, la dimensión trascendente, la dimensión espiritual, con los mismos criterios con que los humanos nos manifestamos en nuestra cotidianidad. Querer conocer, querer saber, ha sido siempre aspiración del ser humano y es algo propio. El qué, como todo aquello que debe responder la ciencia, el por qué, que tiene que ver con la razón, con el entendimiento, con la lógica, con el funcionamiento normal en la vida de los seres humanos, pero sobre todo el para qué, que es el fin de la teología, los fines principales que tiene que ver con esta creación de Dios. Dios que crea, pero con un fin específico en su mente, en su corazón y en su existencia. Ahora bien, cuando tal conocimiento, el conocimiento humano, que no desdice de la razón, sino que van en la misma dirección, pero con fines y propósitos y enfoques diversos. Cuando este conocimiento se refiere a lo que supera el ámbito natural, nos encontramos en una situación imposible a partir de nuestro limitado conocimiento humano. Sin embargo, nuestra mente ansía conocer, sueña, busca, se esfuerza, se trabaja en esta dimensión. Y entendemos que tal conocimiento depende del camino a seguir a lo largo de los años de nuestra vida para alcanzar la meta a la que todos estamos llamados. De ahí que es importante cultivar la ciencia, pero también la sabiduría. La ciencia que se consigue con el esfuerzo, con la investigación, con el estudio, con la observación, que tiene su método a seguir, que tiene todos unos procesos vitales, sobre todo de evidencia, de poder llevar a un laboratorio, de poder verificar. Eso corresponde a la ciencia. Pero está también la sabiduría de Dios, que es diferente, que la conseguimos porque de Dios la recibimos. Él es quien nos la ofrece, como también hoy veíamos en esa primera lectura. La palabra de Dios viene en ayuda de nuestra ignorancia, pues desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, el Dios Trinidad ha ido desvelando los enigmas y misterios para que el ser humano tuviera acceso al plan salvífico de Dios, que alcanza su plenitud con la predicación de Jesucristo. Dios que se acerca a nosotros, Dios que nos hace partícipe de su divinidad, también en el ámbito, en el aspecto de la sabiduría, de su sabiduría.
Jesucristo, que es el verdadero revelador del Padre del cielo. Y lo que sabemos, lo sabemos porque Él lo ha revelado. La página del Evangelio es un buen ejemplo de la enseñanza que nos ofrece Jesucristo, el mejor de los maestros, afirmando con radicalidad que quien no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo suyo. Es otro enfoque, es otro método, es otra manera de acercarse a lo intangible, de acercarse a lo espiritual, en definitiva a Dios. Y podemos concretizar que seguir a Jesucristo es arriesgado y comprometido, y no obstante es el único camino del que disponemos para alcanzar la meta. La persona que ha recibido la gracia de la fe tiene la misión de hacer partícipes a las demás personas del don recibido, de manera que cada vez sea más numeroso el pueblo de Dios y su influjo en nuestra sociedad y en el mundo se traduzca en esperanza y alegría y paz para todos, de manera especial en los días en que estamos viviendo, sumidos algunas veces en crisis de valores, de la familia, de la sociedad, de lo ético, de la creencia, de la persona, de la naturaleza. En todo ese ambiente, Jesucristo sigue siendo la esperanza, y tal esperanza pasa por la colaboración de cada persona bautizada, de cada persona que se hace hijo de Dios a través del bautismo. Los hombres se salvaron por la sabiduría. Escuchamos en esa primera lectura, en el capítulo 9, el verso 18. Y esta primera lectura que presenta 14 términos que tienen que ver con el conocimiento, conocer, imaginar, pensamiento, razonamiento, mente pensativa, vislumbrar, descubrir, rastrear y tantas cosas, tantos aspectos que nos llevan a la sabiduría. El Santo Espíritu endereza, nos lleva y nos conduce a esa misión. Y el texto comienza con una pregunta: ¿qué hombre, qué ser humano conocerá el designio de Dios? Y la lectura concluye con la afirmación categórica: los hombres se salvaron por la sabiduría, por el don de Dios, porque Dios nos tiende la mano. Y esta primera lectura la vemos también como una conclusión de una oración alabando la sabiduría de Dios e impetrando para el conocimiento humano. Es una buena pista para que recorramos el camino de nuestra vida según la sabiduría de Dios, destinada a ser guía segura de vida de salvación. Ahora bien, esta sabiduría no se refiere al conocimiento, como ya hemos dicho en otro momento, de manera abstracta, sino que se concretiza en la persona de Jesús, de quien afirma San Pablo que Cristo es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Esa hermosa expresión la encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 24. Cristo es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. ¿Me harás este favor? No a la fuerza. No, vemos hoy esta expresión de Pablo también a Timoteo, su hijo adoptado en la fe, su hijo querido. Y tiene que ver también con el aguinaldo que estamos
siguiendo este año con familia salesiana. Todo por amor, nada a la fuerza. Y esta segunda lectura que consideramos desde la sabiduría cristiana, por más que tratar un tema muy humano, el de la esclavitud, San Pablo se dirige a su amigo Filemón a propósito de su esclavo Onésimo, huido de la casa del dueño y que se ha encontrado con Pablo, que le ha convertido a la fe cristiana. Pablo escribe a su amigo intercediendo por el huido, que ahora es cristiano, que ahora se ha convertido y ha dejado de ser esclavo para ser hijo de Dios e hijo también de Filemón. Con delicadeza y finura humana y además con la fe en Cristo, Pablo pide a su amigo Filemón que acoja a Onésimo, no como esclavo, sino como hermano. Y entendemos que la categoría cristiano establece una nueva relación entre los seres humanos, sin quitar nada a la humanidad que compartimos. Los hijos de Dios, entiendo bien, merece la pena notar esta realidad. Somos seres humanos, lo que nos hace hermanos con nuestros semejantes. Quienes hemos sido bautizados en Cristo, contamos con otro lazo de unión con las personas cristianas. Y hemos de ser bien conscientes de lo que el Señor pedía en su oración al Padre: que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esta lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 21 en adelante. Tengamos en cuenta la nueva relación que se establece entre los seres humanos por razón del bautismo cristiano. Esto nos hermana a todos y nos cuestiona también a todos, donde estemos, a nuestros hijos, en el trabajo, en la sociedad, en el ambiente en que estemos, reconocer que ante Dios todos somos iguales, que Él es nuestro Padre y por ende nosotros somos hermanos, aunque tengamos profesiones, aunque tengamos oficios, aunque tengamos actividades diversas. Esto está en la línea con la razón última de Pablo a Filemón a propósito de Onésimo, entendida como la definitiva. Si me tiene por amigo, recíbelo como si fuera yo mismo. Esta sí que es sabiduría cristiana, que trasciende el simple conocimiento. Y en un mundo donde la esclavitud era la norma, San Pablo, siguiendo a Jesucristo, ha dejado bien claro cuál es el camino cristiano, el camino de la fraternidad, de marcar la diferencia. De sabiduría nos habla el Salmo también: enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Y el versículo, aleluya, enséñame tus decretos, también podíamos escuchar y reflexionar. Ahora bien, ¿quién mejor que el mismo Jesucristo para enseñarnos la verdadera sabiduría? En la página del Evangelio, el Señor se refiere a calcular, a deliberar, para lo que se necesita verdadera sabiduría. Es cierto que el ejemplo que propone el Señor a la muchedumbre que lo escuchaba es sencillo. Es un ejemplo de sentido común para considerar los pros y los contras ante un determinado proyecto, ante una determinada situación. Construir una torre o entrar en batalla de quien le ataca con un mayor número de soldados. Estos son dos ejemplos que están encuadrados por lo que el Señor dice al comienzo de su discurso:
y que repite en la conclusión del mismo. Concretar, acercarse al Señor, ser discípulo suyo implica posponer todo lo que uno tiene, padre, madre, mujer, amigos, hermanos, hermanas, bienes materiales y sobre todo, y el más difícil, el propio yo, el proyecto propio para confiarse en el Señor, como lo hizo Abraham y todos aquellos que son sus seguidores. Y el evangelista Lucas ya había escrito precedentemente algo parecido, citando la palabra que Jesucristo dirigió no solo a los discípulos, sino a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga. Ya Lucas lo había dicho en el capítulo 9, verso 23. Esta es la sabiduría que nos ofrece Jesucristo y de la que espera hagamos buen uso, porque solamente si podremos decirnos con verdad que somos cristianos, es decir, seguidores de Jesús, discípulos de Jesucristo, ¿qué clase de discípulos seríamos si no hemos aprendido lo que el Maestro nos ha enseñado? Y todavía más, ¿qué clase de discípulos seríamos si no practicamos lo que hemos aprendido? Podríamos preguntar mucho más, pero lo que nos dice Jesucristo es de tal claridad que hace inútiles tantas preguntas que no buscan otra cosa que la propia justificación para simplemente vivir a su antojo o a su libre albedrío, sin tomar en serio lo que el Señor decía a todos. No es a unos y a otros, sino a todos el que le quiera seguir. Y quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. La misma afirmación con otra formulación concluye la página del Evangelio. Todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. No podrá entrar por la puerta estrecha. Se espera que nosotros seamos sensatos, sabios, para tomar en consideración lo que el Señor nos dice y repite, ofreciéndonos adentrarnos en la verdadera sabiduría, la que nos conduce a la salvación. Que podamos cultivar el conocimiento humano, que es digno, la ciencia. Que podamos usar toda la razón para entender y comprender. Que seamos personas que nos hagamos preguntas, pero que seamos personas también que ponemos nuestra confianza en Dios, porque Él es la sabiduría. Él es el que conoce nuestro proyecto de vida. Él es el que conoce los pros y los contras. Él es el que conoce más allá de lo que nosotros nos imaginamos con nuestra mente pequeña, con nuestro conocimiento limitado, porque Él es la sabiduría de Dios y hoy también se nos invita a participar de ella. Feliz domingo para todos. Con mansedumbre y caridad, así es posible conquistar muchas almas para llevarlas a